10 lugares sagrados en la Biblia. Descubre lo oculto y transformador que ha sido revelado hoy, en el tercer año de Joacim. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, se encontraba en el umbral de una misión sagrada. Jerusalén, la ciudad, brillaba como un faro de esperanza y promesa, recién conquistada y ahora el centro de adoración divina en Israel. El Arca de la Alianza, el símbolo más poderoso de la presencia de Yahvé, debía ser llevada a este nuevo hogar. La comunidad, unida en júbilo, se preparaba para este viaje transformador que, sin duda, marcaría la historia de la nación. Sin embargo, en su fervor, David descuida las instrucciones divinas. La primera travesía hacia Jerusalén se convierte en un evento trágico cuando Usa, tocando el arca para estabilizarla, desafía el mandato de Dios, y en un instante, su vida es arrebatada. La noticia se esparce entre la gente, sumiendo a David en un horror indescriptible. La alegría se torna en temor al darse cuenta que acercarse a lo sagrado implica un consentimiento de reverencia y respeto. Abrumado, David decide apartar el arca, llevándola a la casa de Obed-edom, un levita que recibe con alegría aquella señal divina. El tiempo pasa y la casa de Obed-edom se inunda de bendiciones. Las cosechas florecen, la prosperidad se derrama, y la unilateralidad de Dios se hace palpable en este hogar donde el respeto por lo santo ha prevalecido. David, al escuchar de las maravillas, se pregunta, ¿puede un rey como yo, con un corazón cargado de imperfecciones, acercarse a la santidad de Dios? El dilema crece en su corazón, el temor a ser desechado por el Altísimo batalla contra el deseo de disfrutar su cercanía. A medida que los días avanzan, la fama de las bendiciones sobre Obed-edom llega hasta David. La revelación es clara: Dios, en su gracia infinita, anhela habitar entre su pueblo. Entonces, tras un periodo de profunda reflexión y recreando su visión de adoración, David decide llevar nuevamente el arca a Jerusalén. Esta vez, se prepara, no solo con alegría, sino también lleno de un renovado sentido de reverencia. Los levitas se disponen a llevar el arca sobre sus hombros, cumpliendo así con las instrucciones sagradas. En este nuevo intento, cada paso está marcado por la obediencia a la voluntad de Yahvé. David, desbordando alegría, danza ante el Señor como un humilde siervo, mientras la multitud resuena en alabanza. Las voces se elevan, el pueblo se hace uno, recordando su pacto con Dios y lo que significa su presencia en medio de ellos. Cada oleada de júbilo y cada latido del corazón de David parecen un eco de una pregunta mucho más profunda: ¿sería posible que, en esta búsqueda por la presencia divina, también se enfrentaran a la fragilidad de su propia humanidad? La tensión espiritual es palpable, resonando en el aire, simbolizando la lucha entre la alegría y la reverencia por lo sagrado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el arca avanza hacia su lugar definitivo en Jerusalén, la historia de David queda suspendida en el tiempo. La búsqueda de la presencia divina está marcada por la aceptación de su realidad, y el misterio de cómo un pueblo imperfecto puede anhelar lo perfecto se cierne sobre ellos. La conexión entre sus corazones y la voz de Dios espera ser desatada, dejando en vilo a la nación entera en su camino hacia la redención. ¿Cómo responderá el pueblo a un Dios tan grande y cercano al mismo tiempo? La respuesta, un misterio aún por revelarse, resuena en la promesa de la fidelidad divina. Y mientras el arca avanza, una atmósfera de expectativa embarga a la multitud. David, consciente del peso de su responsabilidad, se preocupa por la pureza de su corazón ante un Dios tan grande y temible. Camina con paso firme, pero su mirada se pierde entre los rostros de su pueblo. Cada uno de ellos representa una historia, un clamor, un anhelo de conexión con lo divino. Salmos surgen de sus labios como un río,
expresando tanto su alegría como su temor reverente. En ese fervor, Mical, la hija de Saúl, observa desde una ventana con el rostro oculto por el desdén. Su corazón, que una vez había compartido sueños de grandeza, ahora se inunda de desprecio. ¿Por qué este hombre, rey de Israel, se humilla de tal manera delante de su Dios? Murmura entre dientes. Su mirada crítica revela la lucha entre el orgullo familiar y la invaluable humildad del rey. A medida que se acercan a Jerusalén, la tierra tiembla bajo sus pies, el clamor de la gente se eleva como una tormenta expresión del gozo divino. Las trompetas suenan y las voces cantan, resonando por los valles. La presencia del Señor, manifestada en el arca, es una promesa viva, un llamado palpable a la grandeza de la sanidad y la unidad que los ciega en su propio anhelo, pero justo en ese momento de éxtasis, algo se agita en el corazón de David. Los recuerdos de Usa recorren su mente. La muerte de Usa no había sido un acto de crueldad, sino una advertencia, un recordatorio de la santidad inquebrantable de Dios. ¿Es esta adoración una forma de acercarse al Altísimo, o solo un camino hacia la autodestrucción? La pregunta reverbera en su ser. Con cada paso, se enfrenta al riesgo de que, en su alegría, pueda olvidar la grandeza de aquel a quien adora. De repente, como una visión reveladora, el pueblo se detiene ante el altar que han levantado. En medio de la multitud, se alza un levita con una ofrenda de sacrificio. Su presencia es testimonio del pacto, su corazón, entregado a la voluntad de Dios. Con reverencia, David se arrodilla. Inmediatamente, el efecto es trascendental. La multitud, conmovida, se postra también y un espíritu de adoración repleta de humildad desciende como una nube en sus corazones hambrientos, y así, mientras las ofrendas son llevadas a la presencia de Dios, como símbolo del arrepentimiento y la profunda conexión de un pueblo con su Creador, la gloria de Yahvé comienza a manifestarse. Un destello de luz inunda el lugar, llenando a todos con una certeza: el deseo de Dios es habitar en medio de aquellos que buscan su rostro. Aquí estamos, oh Dios, clama David, lágrimas surcando su rostro. ¿Cuál es el propósito de esta danza, de esta pasión, si no es para glorificarte? En esa reverencia, siente que el cielo echa abajo el velo de lo humano y de lo divino, por un momento, entrelazando su historia con la eternidad. Mientras los sacrificios son consumidos por el fuego sagrado, una inquietante pregunta surge dentro de David. En la misma medida que él se siente más cerca de Dios, siente también un murmullo de advertencia en su espíritu. ¿Habrá algo más en la historia de este pueblo que aún no hemos comprendido? ¿Cuál es el siguiente paso en el plan soberano de nuestro Señor? Su alma, insatisfecha ante la grandeza de lo que está presenciando, anhela un entendimiento más profundo. Irrevocablemente, la búsqueda de la verdadera esencia detrás de esta adoración se convierte ahora en un grito colectivo. La promesa de redención aguarda en la continuidad del relato, susurrando su misticismo. ¿Qué nuevo destino, qué sorprendente manifestación del poder y propósito de Dios se está preparando para ser revelado en la fidelidad a su pacto? La noche se cierne, y la historia de la esperanza divina está lejos de terminar. Y en medio de las llamas sagradas que consumían las ofrendas, una profunda paz comenzó a descender sobre el pueblo. Las voces de adoración se elevaron como un solo cuerpo, traspasando los límites de lo terrenal y abriendo un camino hacia lo celestial. David, sintiendo la presencia de Dios abrumar los corazones de aquellos que lo rodeaban, no pudo evitar caer de rodillas, su espíritu anhelando el perdón por cada desvío y cada falta de respeto mostrada a la santidad. Los levitas, con sus arpas y címbalos, empezaron a tocar himnos que resonaban en los valles, fibras del alma vibrando en coronas de fe. El aire se volvió denso con la fragancia de las ofrendas, y al unísono, el pueblo comenzó a aclamar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Las palabras retumbaban en un eco interminable, convirtiendo lo que antes era temor en un gozo inefable, pero en el corazón de David todavía persistía la inquietud, la sombra de la advertencia que resonaba en su ser. Mientras los cánticos continuaban, se sintió llamado a un lugar apartado, un rincón de reflexión donde podría buscar el rostro del Altísimo en soledad. Salió del bullicio, dejando atrás la algarabía. En su mente, la figura de Usa persistía como un eco sombrío. ¿Por qué actuó Dios así? ¿Qué debo entender de esto?, se preguntó en su angustiada meditación. En la tranquilidad de su aislamiento, recordó la promesa que tenía con el Señor.
Aquel pacto que había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Esa misma promesa que jalonaba el destino de su pueblo, aguardando la redención que debía venir. Y cuando miró al cielo estrellado, supo que el silencio era un espejo en el que podía ver la indefectible fidelidad de Dios. Tú, oh Dios, no olvidas, murmuró con un susurro, ni tus caminos se desvanecen. Pero, ¿cuál es el desvío que me has llamado a evitar? Mientras meditaba, una visión le fue concedida, un campo, fértil y cultivado por manos fieles, donde cada árbol daba su fruto en su temporada. ¿Podría ser que su adoración, su pasión por la glorificación de Dios, no era el final, sino el inicio de un nuevo camino para el pueblo? Con cada latido de su corazón, sentía que la gloria del Señor se manifestaría también en lo cotidiano, llevando al pueblo a un lugar de realización más allá de los muros de la ciudad. Decidido a volver a la multitud, el rey se levantó con un nuevo propósito en su alma. Al regresar, el clamor se detuvo. Los ojos miraban a David, expectantes. «Escuchadme, pueblo de Dios», exclamó con la voz resonante que reverberaba sobre los corazones. Hoy, en esta entrega, no solo celebramos la llegada del arca, sino que somos llamados a ser un pueblo de pacto. Este es el comienzo de nuestra transformación. Y al pronunciar esas palabras, el cielo se sacudió y una luz deslumbrante iluminó el lugar. En ese momento, un profeta se acercó, sus ojos brillantes llenos de revelación. Así dice el Señor, he elegido este lugar para ser mi morada, y a ti, David, te haré rey sobre un pueblo que sabe que no hay bendición sin obediencia, ni adoración sin entendimiento. La atmósfera se tornó electrizante, y aunque la revelación fue profunda, una nueva inquietud surgió en el corazón de David. ¿Qué significa esto realmente? ¿Hacia dónde nos dirigimos, Señor? ¿Qué nuevo capítulo aguarda a tu pueblo en tu libro eterno? Con la noche estirándose ante ellos, la promesa de Dios florecía como un jardín en primavera, haciendo eco del eterno anhelo de revelación. Prepárense, resonó la voz del profeta, porque lo que está por venir cambiará el curso de la historia, y en vuestra fidelidad se revelará el propósito divino. Mientras el viento soplaba suavemente sobre las colinas, un murmullo inquieto recorrió la multitud reunida. La luz deslumbrante que había iluminado el lugar se atenuó, y las sombras comenzaron a expandirse, como si un nuevo misterio se aprobara en el aire. David, con su corazón palpitante, sintió el peso de la promesa hecha por el profeta, como un manto de gloria cubriendo su ser. «No temáis, pueblo», dijo David, levantando su voz por encima del murmullos. Dios ha hablado, y su palabra es como un ancla firme en medio de la tempestad. Escuchad con atención lo que el Señor nos revela, porque se nos ha dado una gran responsabilidad, y a través de nosotros, Él moverá su mano poderosa. El pueblo se agachó en reverencia, temblando ante la inminente manifestación del Creador. Sus corazones estaban alerta, cada uno palpitando en espera de lo que vendría. David, sintiendo la urgencia del momento, se arrodilló, apoyando su frente en la tierra, suplicando por sabiduría y dirección. El silencio abrumador se apoderó del ambiente, como si la creación misma estuviera conteniendo el aliento, y entonces, desde un rincón del Gathering, una mujer se levantó. Era Abigail, la esposa de Nabal, conocida por su sabiduría y discernimiento. Sus ojos brillaban con la luz de la revelación. «Rey David», comenzó, su voz llena de convicción, «la promesa del Señor no solo es para ti, sino para todo Israel. Hay un camino que debemos seguir, un camino de arrepentimiento y redención. Debemos purificarnos, buscar su rostro en santidad». Las palabras de Abigail calaron profundo en el corazón de David, resonando como un eco en su alma. «Así es, Abigail», respondió él. «¿Cómo podemos prepararnos para lo que está por venir? ¿Cómo podemos ser un pueblo que camine en la luz de su gloria? Primero», continuó Abigail, su rostro iluminado por la fe, «debemos establecer un altar al Señor. No uno hecho de piedras comunes, sino un altar hecho de corazón arrepentido. Porque, como dice el Salmo 51 horas y 17 minutos, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». David sintió un fuego prenderse dentro de él. Comprendió que la transformación que Dios prometía no comenzaría con ceremonias y rituales, sino con corazones dispuestos a rendirse ante el Altísimo.
Hagamos eso, exclamó, su voz resonando en el aire fresco de la noche. Que cada hogar ofrezca la adoración que agrada al Señor, y que el espíritu de unidad se manifieste entre nosotros. El pueblo, tocado por la urgencia del mensaje, comenzó a murmurar en aprobación. La atmósfera cambió, y antes de que se dieran cuenta, todos comenzaron a aclamar: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». El clamor resuena en todo el campo, una súplica colectiva que atraviesa el cielo. Entonces, el cielo se abrió de nuevo. Una nube oscura emergió, cubriendo el altar recién erigido. Y en medio de la oscuridad surgió una luz, cegadora y pura. David se tapó los ojos, pero su corazón estaba lleno de esperanza. El Señor había respondido. Y de la nube, una voz resonó, como trueno suave que acaricia el alma: «Así dice el Señor, estableceré mi pacto con vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Pero recordad, hijos míos, que no todas las bendiciones se obtienen sin sacrificio, y no todas las promesas corren en la senda de la desobediencia. El temor reverente se posó sobre el pueblo mientras tomaban en serio la gravedad de su llamado. Fue en ese instante que David comprendió que su liderazgo no solo era un privilegio, sino una carga que debía llevar con integridad. «¿Qué debemos hacer, Señor?», murmuró, con humildad y súplica ante el Altísimo, sintiendo el tirón del destino preparado para ellos. La respuesta quedó flotando en el aire como un eco divino. «Estad atentos», dijo la voz, «porque un tiempo de prueba viene sobre vosotros, un tiempo de prueba que refinará a mi pueblo como el oro en el fuego. No desmayéis, porque el propósito de este tiempo es preparar el camino hacia el cumplimiento de mi promesa eterna». La reverencia se apoderó del pueblo, y la incertidumbre llena de expectativa colmó el ambiente. ¿Hacia dónde nos dirigimos realmente, Señor? ¿Qué grandeza de tu plan aún está por revelarse?, se preguntaron entre murmullos, mientras aguardaban atentos el siguiente movimiento de Dios en su travesía de fe. Mientras la voz del Señor desaparecía en el eco del viento, la multitud se sintió envolvida por una atmósfera de anticipación y temor reverente. David se puso de pie, su corazón palpitante resonando con las palabras del Altísimo. La responsabilidad del liderazgo, la carga de cuidar y guiar a su pueblo, se convertía en un peso sagrado. Mirando a su alrededor, divisó el rostro de cada hombre y mujer, reflejando sus propias ansias de conexión con lo divino. «Preparémonos, entonces», dijo David, con firmeza en su voz. «Convocad a todos los que son parte de esta nación. Deben unirse en oración, buscar el rostro de Dios, y ofrecerse a sí mismos como sacrificios vivos. Porque así como se dice en Romanos 12:1, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable». La multitud comenzó a dispersarse, organizándose en grupos, cada uno comprometido en la búsqueda ferviente del apoyo y la dirección divina. Abigail se quedó a su lado, su rostro reflejando la paz que sobrepasaba todo entendimiento. «Rey David», le dijo suavemente, «la búsqueda del Señor es una tarea sagrada. Debemos estar preparados para lo que viene. Hay quienes pueden ser escépticos, quienes duden de estos tiempos difíciles». El rey asintió, consciente de los riesgos que acompañan cada paso que debían dar. «He visto el temor en sus corazones, y entiendo que las pruebas pueden hacer tambalear la fe. Pero debemos recordar que el propósito de la adversidad es restaurar la confianza en la promesa de Dios. En 2 Corintios 1:20 leemos que todas las promesas de Dios son, sí, en Cristo. Mientras los días se transformaban en semanas, el pueblo se dedicó a la oración. Se ofrendaban sacrificios, todos luchaban con sus propias luchas y se presentaban ante el Señor, buscando ardientemente su intervención. David, junto con Abigail, establecieron un consejo de ancianos, donde los más sabios ofrecieron discernimiento y dirección a la nación. Cada mañana, la asamblea se reunía, llenando el aire con alabanzas y súplicas sinceras al Rey del Universo. Un día, mientras David oraba solo en las colinas, sintió una presencia inusual. Se volvió para encontrar a Natán, el profeta, acercándose con un brillo en los ojos. «Rey David», dijo Natán, su voz firme y llena de significado. «El Señor me ha hablado. Dice que es el tiempo de actuar, que no solo debe fortalecerse la unidad del pueblo, sino que deben prepararse para una guerra espiritual.
David se sintió inquieto. ¿Una guerra, Natán? ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los enemigos son invisibles, respondió el profeta. No son hombres de carne y hueso, sino fuerzas que buscan desestabilizar la fe y la esperanza del pueblo. Dios está preparando su brazo poderoso para defender a su pueblo, pero también espera que ustedes se fortalezcan en sus corazones y mentes. Es tiempo de consagrarse y recordar que Él es su escudo y su fortaleza. David medió en silencio, llevando cada palabra a su corazón. Mientras la oscuridad se cernía sobre la tierra, y los vientos del caos soplaban en sus perpetuas luchas, la sabiduría del profeta ofrecía consuelo. ¿Cómo podemos prepararnos para esta guerra espiritual?, preguntó David con fervor. Estableced la alabanza como su arma, respondió Natán, y levantad el estandarte del pacto de Dios. Los cantos de adoración inquietan al enemigo y afirman la verdad de la soberanía de nuestro Señor. A través de ellos, tendrán una victoria que el mundo no puede entender. Con renovado fervor, David regresó al campamento. Y, mientras comenzaban a entonar alabanzas, una luz brillante, como un rayo celestial, se deslizó sobre ellos, atravesando la oscuridad. El pueblo se unió en alabanza, y los ecos de su adoración resonaron en las colinas. La tierra misma pareció estremecerse con la gloria de Dios, y mientras todo se desarrollaba, las palabras de Natán resonaban en su mente: un tiempo de guerra viene, pero en medio de la batalla, la promesa de Dios será revelada. David tomó conciencia de un misterio profundo, que mientras enfrentaran luchas y pruebas, la mano del Señor también guiara sus pasos hacia un propósito mayor. Esta travesía de fe se sumía en un canto de victoria, preparándose para el cumplimiento de la promesa que había de venir. Pero en el fondo de su ser, David sabía que había más por descubrir en los planes de Dios, sobre un pacto que se establecería en medio de las incertidumbres, algo poderoso que cambiaría su historia y el destino de su pueblo para siempre. Mientras el aire reverberaba con la alabanza de la multitud, David sintió que la presencia del Señor se acentuaba a su alrededor. Con cada himno entonado, la confianza comenzaba a renacer en los corazones atribulados, y la fe de un pueblo en oración se tornaba en un baluarte contra la sombra que se cernía sobre ellos. Los días se sucedían en una danza de fervor y devoción, y un espíritu de unidad se arraigaba entre ellos. Las alabanzas resonaban desde cada rincón y, con cada oración, los pequeños grupos se encontraban fortalecidos en su propósito divino. Abigail se convirtió en un pilar para David, sus palabras de ánimo eran como fuego ardiente que mantenía viva la llama de su confianza. Recordemos que el Señor no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos, sino para mostrarnos su gloria, como se dice en Salmos 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Una noche, mientras las estrellas parpadeaban en el oscuro manto del cielo, un silencio profundo se apoderó del campamento. David, todavía contemplando el esplendor celestial, sintió que el Altísimo lo llamaba a un encuentro aún más íntimo. Se apartó de la multitud y se dirigió hacia el borde de la colina, donde podía observar el amanecer que pronto rompería con la oscuridad. Con su corazón abierto, clamó: Señor, guía mis pasos y dame discernimiento. Las nubes de incertidumbre se han vuelto pesadas, enséñame cómo liderar a tu pueblo hacia la victoria que has prometido. Mientras la brisa suave acariciaba su rostro, una voz respondió desde las profundidades de su ser, como un eco en el vacío de la noche: David, he visto tu corazón y escuchado tus súplicas. El tiempo de la revelación ha llegado. Aquel mensaje lo llenó de una mezcla de temor y esperanza, y al momento, una visión se presentó ante sus ojos. En su mente, se reveló una escena, un campo de batalla donde fuerzas invisibles se enfrentaban entre sí. Luces y sombras luchaban en un feroz conflicto, y a medida que David contemplaba este espectáculo, una certeza se fundó en su corazón. Podía ver cómo la adoración del pueblo se traducía en un manto protector que mantenía a raya a los enemigos del alma. ¿Qué debo hacer, Señor?, susurró David, la angustia en su voz era manifiesta. ¿Cómo, con la alabanza, podemos derrotar a estas fuerzas ocultas? Levanta un estandarte de adoración y consagra a tu pueblo en un pacto de fe, respondió la voz. Cuando el pueblo adore con toda su esencia, la oscuridad que lo rodea será desvanecida. También habrá un sacrificio que hacer, un nuevo pacto que sellar, para que mi gloria sea manifestada en medios de ellos. Con el corazón palpitante,
David comprendió que el sacrificio se refería no solo a la ofrenda del corazón, sino a la entrega de sí mismo y de cada uno de los suyos, tal como estaba escrito en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, con renovada determinación. David regresó a su pueblo y, al amanecer, convocó a toda la nación. Hermanos, comenzó, su voz resonando con autoridad, el Señor nos ha llamado a consagrarnos, a formar un pacto sagrado a través de la adoración. Porque en nuestras alabanzas, nuestras voces serán armas poderosas en la guerra espiritual que se avecina. Él peleará por nosotros. La multitud se unió a su clamor, cada boca levantada en un grito de adoración, demasiado grande para ser contenido por el silencio de la noche. Era un clamor de unidad, un eco de promesas que resonarían no solo en ese momento, sino a lo largo del tiempo, pero en el corazón de David, una inquietud persistía. Mientras el pueblo alababa, sintió que todavía había un secreto escondido en el pacto que estaban a punto de hacer. Algo que iba más allá de su comprensión. Con cada palabra proclamada, un nuevo misterio se alzaba, algo que conectaba el pasado con el futuro, entrelazando la historia de su pueblo con el propósito eterno de Dios. Estaba a punto de ser revelado un nuevo capítulo en el plan divino. Mientras los ecos de la adoración se elevaban como incienso ante el Señor, David sabía que el cumplimiento de las promesas estaba cerca, pero también que el viaje apenas comenzaba. El corazón del rey latía con la anticipación de lo que vendría, un nuevo pacto que cambiaría el destino y la historia para siempre. El pueblo de Israel se reunió en la llanura, una vasta concentración de almas en búsqueda de la presencia de Jehová. David, con los ojos brillantes de fervor, presenció la multitud alzando sus manos en señal de reverencia, sus corazones latiendo al unísono en una sinfonía de esperanza. Recuerden, proclamaba, la alabanza es nuestra arma, y en ella se manifiesta la gloria de nuestro Dios. A medida que el sol se levantaba, las sombras de la noche huían ante la luz que comenzaba a bañar la tierra. Un aire vibrante de expectativa llenaba el espacio, y David, sintiendo la presión del momento, se preparó para guiar a su pueblo en aquel acto solemne. Este no es un simple ritual, dijo David, su voz resonando con convicción, sino un grito colectivo hacia el cielo. Las fuerzas del mal se desvanecerán cuando cada uno de nosotros se entregue en adoración auténtica. Mientras se preparaban para empezar, David recordó la advertencia del Señor, que había resonado en su interior. Un pacto, un sacrificio, esas palabras giraban en su mente como olas de mar rompiendo contra la roca. ¿Qué sacrificio debe hacerse?, se cuestionó. No era solo algo físico, sino también espiritual, una entrega del ser. Algunas de las tribus comenzaron a murmurar, inquietas ante lo desconocido, pero David no dejó que las dudas ensombrecieran el fervor que había plantado en el corazón del pueblo. Con un gesto decidido, partió con un grupo hacia el centro del campamento, llevándose consigo el arca del pacto. Este objeto sagrado, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, brillaba al recibir el primer rayo del sol. Cuando movamos el arca en medio de nuestro sacrificio, sucederá un milagro. La ruptura de cadenas espirituales y la victoria de nuestra alabanza nos harán libres, afirmó. Una vez reunidos, David explicó a la multitud que el pacto que iban a sellar requería un acto de fe que trascendía la comprensión humana. Por todos nuestros ancestros, desde Abraham a Moisés, Dios ha sido fiel. Hoy, nosotros, como un solo pueblo, debemos abrazar su promesa. Así lo estipula Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. El canto comenzó, y con cada nota, el aire vibraba con una energía divina. Sus voces se mezclaban en un torrente de adoración. La tierra misma parecía responder a su clamor, y una vibrante luz comenzó a descender desde los cielos. El corazón de David latía con fuerza, sintiendo el peso del llamado. Una visión surgió de nuevo en su mente, una imagen clara mostrando no solo victorias, sino también la llegada de un futuro glorioso. Un Mesías que uniría todas las naciones en adoración pura, heredero del eterno pacto. Su espíritu se conmovió ante la magnitud de lo que significaba, e incluso mientras los yelmos de batalla se preparaban en la distancia, la paz invadía su interior. De repente, el tamborileo de sus corazones se detuvo, y una brecha de silencio pasó sobre ellos. Una nube densa y resplandeciente rodeó el arca, llenando cada rincón del campamento.
La gloria del Señor se posó sobre ellos, y una voz resonó como trueno: he escuchado su clamor, y en su alabanza he encontrado mi morada. Los ojos de todos estaban fijos en el arca, y David comprendió que el tiempo de la revelación había llegado. Una conexión divina se estaba estableciendo, un nuevo pacto que prometía traer redención, no solo para su nación, sino para todos aquellos que se acercaran a Yahvé. Entonces, así como habían clamado por la victoria, David sintió que el futuro de su pueblo se entrelazaba con la eternidad misma. Un nuevo misterio se alzaba en el horizonte, un plan que iba más allá de la batalla cotidiana. Mientras el pueblo seguía adorando, una premonición lo invadió, y una pregunta resonó en su corazón: ¿qué significa esta gloria que hoy se revela? ¿Qué caminos de redención está preparando el Señor? La atmósfera estaba imbuida de expectación y el susurro de lo divino abría un umbral de posibilidades infinitas. La revelación que surgía agitaba los corazones, pero también anunciaba que la prueba estaba a la vuelta de la esquina. En ese momento, David supo que cada sacrificio, cada cántico, cada latido estaba hallando un propósito mayor, ya que el Señor preparaba algo transformador y eternamente significativo para su pueblo. La pregunta saltaba a la mente de David: ¿están listos para lo que viene? Un eco de promesas pasadas resonaba en el aire mientras el pueblo continuaba su alabanza, dejándolos de pie al borde de un nuevo amanecer, donde el verdadero sacrificio vendría a cumplir la palabra escrita desde el principio. A medida que la gloria del Señor se manifestaba en la llanura, una profunda reverencia llenaba el corazón de cada israelita. Con ojos anhelantes, esperaban el derroche de la presencia divina. David, aún en el centro de aquella atmósfera sagrada, sintió que el peso de la responsabilidad se cernía sobre él. Las promesas de Dios danzaban en su mente, transformándose en palabras proféticas que anhelaban salir a la luz. ¿Quién puede estar delante de ti, oh Jehová, sino los que llevan corazones puros y manos limpias? Clamó David, recordando los salmos que había cantado en su soledad. Con cada palabra que pronunciaba, una sensación de conexión con el cielo aumentaba, y la multitud se unía a su clamor, un torrente de voces en un solo espíritu. La nube de gloria parecía palpitante, como si estuviera viva, y la luz que emanaba ahora descendía sobre ellos, llenando no solo el campamento, sino también los corazones de los que allí estaban presentes. De repente, una figura pasó entre ellos, como un destello de luz, y David sintió en su interior un ardor que lo instaba a declarar la grandeza del Señor. «Pueblo de Israel», gritó, su voz resonando por encima del murmullo. «Hoy no solo vinimos a alabar, sino a consagrar nuestros corazones y nuestras vidas a la obra maravillosa que el Señor realizará entre nosotros. Es un tiempo de entrega, un tiempo de preparación para lo que está por venir». Como un eco de sus palabras, un murmullo comenzó a levantarse entre la multitud, donde unos pocos comenzaron a confesar sus debilidades, sus miedos, las cadenas que aún nos ataban. Con el arca de la alianza como testigo, David instó a su pueblo a clamar por liberación. «Clamemos al Señor», dijo, «pidiendo perdón por nuestras transgresiones, porque en la medida que seamos sinceros, en esa medida traeremos su gloria a nuestro medio». La multitud comenzó a pronunciar confusos pero fervientes: «Perdón, oh Jehová». El aire se volvió pesado con el poder del arrepentimiento, y cada voz se unía como un solo grito que ascendía a los cielos. David, sintiendo el fuego del Espíritu fluir a través de él, recordó las palabras escritas por los profetas: «Y venid, y seamos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana». Era un tiempo de reconocimiento y de quebranto, y en ese quebranto, una promesa resonó en su ser: Dios restaurará lo que había sido perdido. Sin embargo, la nube seguía vibrando en el aire, y David podía sentir que algo más profundo estaba a punto de revelarse. De repente, la voz de Jehová resonó de nuevo, emanando con un eco mayor que el trueno: «He aquí, el sacrificio que me agrada es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás». Un silencio reverente se apoderó del lugar. David y el pueblo sintieron el peso de la presencia divina, un peso que no aplastaba, sino que sanaba. Mirando a todos los que estaban presentes, la voz del Señor continuó: «He aquí que desataré mi propósito a través de vosotros. Un nuevo pacto estableceré, y por medio de vosotros, mi gloria será manifestada a las naciones».
De repente, una corrientada de emoción recorrió a todos. Sus corazones latían en perfecta armonía con el susurro del Creador. Claramente, David comprendió que un nuevo misterio estaba a punto de revelarse, que se tramaban caminos de redención mayores que los eventuales cantes de victoria. ¿Qué será esta nueva promesa? Reflexionó en su interior. ¿Cuáles son los caminos que se abrirán? Preparémonos, oh pueblo, porque el tiempo de actos milagrosos se acerca, un tiempo donde la luz de su gloria deshará las tinieblas y la salvación será proclamada. La fe en los corazones empezaba a avivarse, y cada israelita sentía las llamas de la esperanza encender sus almas. Mientras el arca permanecía en el centro, David vio en su espíritu un camino que ascendía hacia el trono celestial. Los ecos de antiguos pactos resonaban, y la sombra del Mesías comenzaba a dibujarse en el horizonte. Nadie podría imaginar aún la magnitud de lo que estaba por suceder, pero en aquel momento, la revelación comenzaba su danza. Alzad ahora vuestros ojos, instó David, pues en ese tiempo se manifestarán cosas aún mayores. Engrandezcan el nombre de Jehová, porque lo que está oculto por revelarse será. Así, mientras el pueblo permanecía en adoración, un susurro poderoso de lo divino se entrelazaba en el aire, dejando abiertas las puertas a un futuro que prometía desbordar cada expectativa. La historia de redención estaba a punto de comenzar, y la tierra nunca volvería a ser la misma. El silencio se respiraba en el aire, un silencio cargado de expectación y reverencia. David, con el corazón henchido de fervor espiritual, miró a su alrededor y vio las caras iluminadas por la luz de la gloria del Señor. Los ojos de la multitud brillaban, cada uno sintiendo el impacto de lo que sería un momento sagrado, un umbral hacia lo sublime. Con la certeza de que el cielo habría de moverse, David completó su clamor: contemplad la promesa renovada. Hoy el corazón de Dios palpita entre nosotros. De repente, un viento suave sopló entre ellos y la nube de gloria pareció expandirse, envolviendo a aquellos que allí se hallaban. El pueblo pudo sentir ese viento, como un susurro del Espíritu, impelido a alzar sus voces aún más alto en adoración. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, clamaron, resonando como un eco celestial. En ese instante, David sintió que su llamado se hacía más profundo. «Oh, Jehová», exclamó, no solo nuestra alabanza se eleva, sino también nuestros corazones quebrantados. Haz de nosotros un pueblo de promesa, un pueblo consagrado a ti. La sinceridad de sus palabras penetró en el corazón de cada oyente, creando un quebrantamiento colectivo que unía su deseo a los propósitos eternos de Dios. A medida que la multitud se entregaba, la atmósfera cambió. Se sentía como si el tiempo se suspendiera, y la presencia del Señor se manifestaba con mayor intensidad. La voz de Jehová resonó de nuevo entre ellos, esta vez más suave pero firme: conoced, pueblo mío, que en la vulnerabilidad hallaréis mi fortaleza. No temáis, porque para aquellos que confían en mí, las puertas de la revelación están a punto de abrirse. Oíd, oh Israel, gritó David, sintiendo que un ardor lo consumía. No solamente hemos venido a ofrecer, sino a recibir. La promesa de un nuevo pacto se acerca, uno que no solo será para nosotros, sino para todas las naciones. Los corazones empezaron a palpitar con una expectación palpable. Página tras página de las Escrituras pasaban por la mente de David, las promesas hechas a Abraham, las alianzas de Noé y Moisés, todos los hilos que traían al presente un futuro glorioso y lleno de esperanza. ¿Qué significaría ese nuevo pacto? Se cuestionó mientras su espíritu se llenaba de anticipación. En ese momento, la nube de gloria se liberó aún más, y un resplandor más brillante que 1000 soles iluminó todo el lugar, haciéndose eco de palabras antiguas. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, resonó la voz del Señor en la mente de David, evocando la promesa de Jeremías. No será como el pacto que hice con sus padres, porque poneré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y entonces, un niño entre las multitudes exclamó: el Mesías. La revelación atravesó el corazón de David. Con un estallido de alegría, comprendió que aquel nuevo pacto ya estaba en camino, con las bases establecidas en la promesa de un Salvador que vendría, un rey que guiaría hacia la libertad, un siervo que llevaría las cargas del mundo. Oh pueblo de Dios.
Exclamó David, la revelación del que ha de venir es cada vez más clara, el tiempo se acerca, preparad vuestros corazones y mentes porque la gloria del Señor será derramada sobre nosotros como nunca antes. Esto es solo el comienzo, el cumplimiento de la promesa viene pronto, y las puertas del reino están abiertas. Con esas palabras, se creó un instante de unión y fervor insuperable, donde las voces de una multitud se unieron como un torrente y los corazones fueron tocados por la certeza de que el futuro prometía ser extraordinario. David, agregado a su fervor, comprendió que cada alabanza, cada confesión y cada clamor por perdón abría camino a lo inédito. Así que, hermanos míos, concluyó David, buscad al Señor mientras puede ser hallado, invocad su nombre mientras está cercano, porque en este tiempo de gracia, Él desatará su poder y convertirán en luz a las naciones. La multitud se levantó en un clamor unísono, esperando ansiosos la orden del cielo que manifestaría su gloria entre ellos. Y así, aunque estaban inmersos en la alabanza, el suspense de lo divino colgaba en el aire, preparándolos para lo que estaba a punto de ser revelado, un plan soberano aún más grande que lo que habían soñado. La historia estaba lejos de terminar, de hecho, una nueva temporada de transformación y revelación se asomaba en el horizonte. Mientras el eco de las últimas proclamaciones reverberaba en el aire, una atmósfera de expectación llenaba el corazón de cada israelita. David, con el rostro iluminado por la luz divina, sabía que un cambio monumental estaba al borde de ser revelado. La celebración de la llegada del arca había sido un preludio, un acto poderoso que había preparado el camino para la manifestación del Señor en medio de su pueblo. ¿Qué maravillas nos espera, oh Dios? Reflexionaba David, mientras su mente trataba de descifrar el mensaje profundo que resonaba en su ser. El cielo parecía murmurar secretos, y su espíritu ardía con la certeza de que la revelación divina estaba a punto de estallar como un nuevo amanecer. Días antes, Dios había fortalecido su determinación en un sueño, donde vislumbró un puente de luz que conectaba el cielo con la tierra, un símbolo del pacto eterno que se estaba tejiendo entre él y su pueblo. Era un camino que llevaría a la esperanza y al renacer de un glorioso futuro más allá de lo que podían imaginar. Mientras el pueblo continuaba en adoración, un nuevo personaje comenzó a acercarse al centro del campamento. Era Natán, el profeta, con una expresión de urgencia en su rostro. «Rey David», exclamó, apenas conteniendo la emoción en su voz. «El Señor me ha hablado de nuevo. Dijo que está preparando un ciclo de redención que no solo abarca a esta nación, sino que será un faro para todos los pueblos de la tierra». Las palabras del profeta cayeron como un fresco rocío en el corazón de David y del pueblo. Había un camino delante de ellos, un camino que no solo se enfocaba en la liberación de sus adversidades, sino en la profunda transformación de su esencia como un pueblo elegido. El pacto que se avecinaba era más que un mero acuerdo. Era una invitación a un viaje espiritual hacia un nuevo orden, donde la presencia de Dios sería la guía y el corazón de cada uno. «Natán, ¿qué debemos hacer?», preguntó David, sintiendo la urgencia de sus palabras resonar en su interior. «Preparar un altar», respondió Natán con firmeza. «Un altar de arrepentimiento y adoración, donde cada persona, desde el rey hasta el más humilde, pueda ofrecer su corazón a Dios. Porque será a través de esta entrega que Él edificará su morada en medio de nosotros, como prometió en Éxodo 25:8, y me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos». El pueblo asintió, sintiendo la carga de llevar a cabo esa tarea monumental. La idea de construir un altar se convirtió en un clamor colectivo, una declaración de unidad en torno a un propósito divino. Con fervor y determinación, la asamblea comenzó a recolectar piedras, troncos, y todo lo necesario para edificar un altar que glorificara a Yahvé. Mientras trabajaban, las voces de adoración florecieron en cantos que elevaban al cielo tanto su súplica como su alabanza. La alegría se mezclaba con un profundo sentido de reverencia, y el aire vibraba con la presencia del Creador. Cuando el altar fue finalmente erigido, David se hizo a un lado, su corazón palpitante, sabiendo que este acto de adoración sería un hito en la historia del pueblo. «Venid, pueblo de Dios», dijo él, «ofrezcamos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro todo a aquel que prometió habitar en medio de nosotros». Un silencio reverente se apoderó del lugar cuando cada hombre y mujer se unió en un solo canto, cada uno buscando el rostro de Dios, pidiendo perdón y consagración. Era un momento de conexión profunda,
donde el cielo parecía abrirse y el fuego del Espíritu consumir cada sacrificio presentado, y mientras las llamas comenzaban a danzar, el cielo respondió. Un viento poderoso sopló desde los cielos, trayendo consigo una nube gloriosa que descendió sobre el altar. La presencia de Dios se hizo palpable, llenando la atmósfera de un peso sagrado y el eco del cielo resonó en los corazones de aquellos que allí estaban. Así dice el Señor, no temáis, porque estoy con vosotros. En este pacto estableceré mi nueva relación y haré de vosotros un pueblo que llevará mi luz a las naciones, resonó la voz de Jehová, como un trueno suave que incendiaba los corazones, la revelación del nuevo pacto se dibujaba en el aire, como una hoja en blanco esperando ser escrita. Y mientras las lágrimas de alegría caían de los rostros de la multitud, una pregunta se abrió paso en la mente de David: ¿qué es este pacto que todavía está por ser revelado? ¿Cuál es el destino divino que se nos reserva? Era un misterio que ahora parecía más cercano que nunca, y mientras la adoración llenaba el aire, un nuevo anhelo surgió, el deseo de conocer y abrazar el futuro que Dios había preparado para su pueblo, uno que cambiaría sus corazones y restauraría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Así, en la llanura frente al altar, la historia de redención se comenzaba a desenrollar, dejando a David y a su pueblo en un estado de expectación, preparados para lo que la mano soberana de Dios había de revelar.